paso correspondiente. Bueno, se llama Manejo y Conservación en Ecosistemas. Bueno, el título es, de alguna manera está reflejando lo que la unidad quiere mostrar. De alguna manera es cómo podemos manejar un ecosistema para obtener producción de una manera sustentable, ¿no es cierto? Eso sería todas las técnicas de manejo, todo esto que estuvimos discutiendo hoy en este debate tan rico, con respecto a la sustentabilidad, a la productividad y demás, hacia el manejo. Yo puedo manejar ecosistemas de una manera sustentable, o puedo manejarlos de una manera insustentable y que voy a perder esos ecosistemas con el tiempo como productivos y como tales. Y la otra es cómo conservarlos. Bueno, acá hay dos versiones de conservación. Antiguamente se creía que las áreas naturales, los que eran parques nacionales fundamentalmente, debían mantenerse intactas, debían ser atesoradas. No se permitía ningún tipo de explotación de esas áreas naturales. Con el tiempo comenzaron hablo de los parques nacionales, porque después hay reservas que no entra nadie, pero no son tantas como si los parques naturales. Comenzaron a permitir que haya cierta explotación, pero a nivel de subsistencia, ¿no? De los pobladores. No para producciones como para exportar o para abastecer a otras poblaciones, simplemente para que permitan mantener a la población que está viviendo dentro de esos parques. Bien. Bueno, acá la unidad está diciendo que el hombre actúa sobre el ecosistema o el medio natural de tres maneras: explotándolo, como dije, o sea, extrayendo los bienes materiales. Ustedes ya saben que un bien material es un bien que nos presta la naturaleza, por ejemplo, la biomasa. No lo llamamos ya recursos naturales porque tiene otra visión. Los llamamos bienes naturales. Modificando el espacio, o sea, el uso de la tierra. Como ya dije, se están ocupando continuamente crecientes áreas para la urbanización y desaparecen espacios que eran pulmones para los centros urbanos y centros de abastecimiento de productos de granja por los efectos de la concentración, efecto que es muy notable en las áreas muy pobladas como el AMBA en Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario. Esas áreas han perdido su periurbano, que era totalmente productivo y lo ha desplazado. Bueno, ahí estoy modificando el uso del suelo. Y la otra forma es alterándolo químicamente mediante la contaminación o polución, que ustedes saben, aplicando fertilizantes, insecticidas, herbicidas, estoy contaminando el aire, las napas y el suelo. Bueno, y acá hace la disquisición entre recursos naturales y bienes materiales. Tradicionalmente se pensaba a la naturaleza, antiguamente y no tan antiguamente, de acuerdo a la cultura occidental y la visión occidental, se piensa la naturaleza como una fuente inagotable de recursos. Ya en la Biblia hay un mandato bíblico que dice que crecer sobre la tierra, multiplicados y explotar todo lo que ella nace, que haya en ella. Bueno, eso de alguna manera, ese paradigma se presenta hasta nuestros días. El hombre cree que la tierra, la biosfera, es una fuente inagotable de recursos y que no se van a acabar. En los últimos años o decenios, podríamos decir, se está poniendo la óptica sobre este concepto esquilmante, como que los recursos son inagotables, que el planeta no tiene límites. Ustedes ya saben que ya desde mediados del siglo pasado hubo gente que se empezó a preocupar y surgió Los límites de crecimiento, ese libro que marcó un poco el comienzo de
la preocupación por la inagotabilidad de los recursos y el crecimiento excesivo de la población. Bueno, entonces, para evitar para evitar este concepto, llamamos bienes naturales. Bienes naturales sería todo lo que hay en la naturaleza, pero no que tiene un interés para el hombre. Salimos de esa visión antropocentrista o etnocentrista que es el hombre y sirve, es un bien si le sirve al hombre. Eso sería la visión del recurso. Bien natural es un bien de por sí que tiene la naturaleza, independientemente de la utilidad que le pueda prestar al hombre. Puede no prestarle utilidad al hombre, pero sí una utilidad al resto de las especies que nos acompañan, o alguna de ellas. Bueno, ahí tienen bien clasificado la diferencia. ¿Por qué llamamos bienes naturales y no recursos naturales? Bueno, acá empieza a hablar de los recursos agua, aguas subterráneas. Ustedes saben que el agua es vital para la vida y los grandes centros urbanos, como la ciudad de Buenos Aires, Rosario o Córdoba, se abastecen o de grandes ríos, de grandes ríos, el Paraná, el Río de la Plata, y en Córdoba hay otro río, no sé el nombre, pero por mencionar tres ejemplos, y toman el agua de los ríos, bueno, la purifican. Pero gran parte del país se alimenta del agua que se encuentra en las napas subterráneas, el agua que se fue filtrando. Ustedes saben cómo es el ciclo hidrológico del agua, se evapora, se condensa acá en forma de lluvia y ahí el suelo penetra y va a las napas. Bueno, habla de los acuíferos, que el primer acuífero es el freático, que es el que está a pocos metros de profundidad, entre 3 y 10 metros, en algunos casos cuando la vertiente está muy alta aflora, o cuando hay depresiones o erosiones muy grandes de los terrenos en las cavas, por ejemplo, aflora. El freático ese es el agua más contaminada, fundamentalmente porque recibe todos los restos de plaguicidas, fertilizantes que se vierten al suelo, y también por los pozos ciegos. Ustedes saben que en nuestro país aproximadamente el 50 o un poco más de la población no tiene servicios locales. El agua o se vuelca directamente a los cursos de agua sin tratar, o se vuelca a los pozos ciegos. Y los que tienen servicios cloacales, las plantas de abastecimiento, de depuración, no dan abasto porque creció la población y se extendieron las redes, pero no aumentaron la capacidad de las plantas, lo largan también por un bypass directamente a los cursos de agua sin pasar por las piletas de decantación. Bueno, después tenemos los otros acuíferos que ya están en capas más profundas, el Puelche, el Hipopuelche sería el más profundo. En realidad, las ciudades que nos abastecemos de los pozos de agua, estamos extrayendo de la primera napa, y con suerte del acuífero Puelche, muy poco, porque se necesitan bombas muy potentes, muy costosas, pero sería lo ideal, porque es un agua mucho menos contaminada. Por supuesto, hay que tener cuidado cuando se hacen estas perforaciones, que no empiece a pasar agua de las napas superiores a las más inferiores, porque entonces contamina el acuífero, el Puelche, por ejemplo, que son acuíferos confinados, son acuíferos que se alimentan en los humedales, por ejemplo, en las nacientes de ríos, lagunas, y el agua ahí queda confinada entre rocas, pero si la contaminamos en el proceso de extracción con agua de las otras napas, el contaminante va a quedar por mucho tiempo. Bueno, eso en cuanto al recurso agua y cómo se abastece en las ciudades. Ahí les está diciendo la profundidad de los distintos acuíferos. Está bastante claro esa parte para que ustedes se informen. No creo que en el parcial le pregunten qué es el acuífero Puelche y a qué profundidad se presenta, pero sepan que gran parte de la población de Argentina se alimenta de las aguas de las napas. Cuando también se extrae más agua
de la napa de aquella que se regenera, ocurre el problema de hundimiento de los edificios, caso que está ocurriendo en la Ciudad de México. Ustedes habrán visto en el Zócalo, la catedral está hundida. Si ven una postal, van a ver que está hundida. Es porque esa ciudad extrae agua de las napas, no tiene un río, y bueno, es un centro urbano importantísimo. Creo que tiene 10, 12 millones de habitantes, la Ciudad de México y Gran México, ¿no? Bueno, ese es un gran problema. Bueno, los bosques, como ya vimos, y César lo presentó en la diapositiva, presentan múltiples servicios, no solo son proveedores de bienes materiales como la madera, productos medicinales, frutos, sino también constituyen refugio de depredadores, protegen los suelos de la erosión hídrica, moderan el clima, retienen agua, son sumideros de dióxido de carbono, quiere decir que acumulan dióxido de carbono. De hecho, César hablaba del mercado de los bonos verdes o bonos de carbono. Bueno, hay países que venden esos bonos, o sea, se comprometen vendiendo el bono a no deforestar, a no eliminar sus bosques. A cambio de eso, reciben un dinero. Entonces, el conjunto de la humanidad se asegura que quedan espacios que retienen el dióxido de carbono y no lo liberan a la atmósfera y no contribuyen al cambio climático, al aumento de la temperatura. También la Comunidad Europea, eso César no lo mencionó, y la mayoría ha pasado inadvertido, pero la semana pasada sacó una reglamentación que dice que no va a comprar más productos agropecuarios que provengan de zonas deforestadas. Y entre esos productos está nombrando a la soja, y gran parte de la soja que nosotros producimos está proveniendo de zonas que se deforestaron en Chaco, Salta y demás. Es como para estar alertas, que por ahí es un negocio conservar los bosques. También se está hablando de canjear parte de la deuda externa por comprometerse a no deforestar. Me parece una buena idea, pero bueno, no sé cómo se podrá implementar. Bueno, entonces queda demostrado que la importancia de los bosques es fundamental. Por bosque es muy general, se entiende de muchas especies, de una única especie. Generalmente hay leñosas en un bosque. Las praderas. Bueno, las praderas, que es el ecosistema que predomina en nuestra zona, predominan las gramíneas, fundamentalmente. No hay tanta biomasa como en el bosque, hay más biomasa radicular, tienen alta productividad, y habla acá de la pradera pampeana y les menciona que es un ecosistema preadaptado a la explotación. Yo la semana anterior hablé de ecosistemas preadaptados a la explotación humana, que los explica muy detalladamente en su libro Ramón Margalef, y fundamenta por qué la pradera pampeana es uno de estos ecosistemas. Acá menciona que tiene clima benigno, es relativamente benigno, dice, estoy viendo, porque tiene inviernos más bien definidos y veranos bien definidos también, épocas de lluvia y no lluvia. Esos constantes disturbios o perturbaciones cíclicas hacen que estos ecosistemas de alguna manera hayan adquirido una dinámica de adaptarse a esos cambios cíclicos. En invierno aparecen las especies de gramíneas de otoño, invierno, primaveral, de ciclo, ¿no? Por ejemplo, trigo, cebada, centeno, avena, ryegrass, todas esas son de ciclo que prosperan en invierno, no les afectan las heladas. Bueno, en verano aparecen otras gramíneas, el sorgo granífero, el maíz, el pasto miel, que es una gramínea autóctona de esta zona en verano, pero bueno, es como que los ecosistemas se han adaptado a esos cambios que van sufriendo cíclicos, perturbaciones cíclicas.
¿Mm? Y además tienen suelos muy profundos que por más que los trabajemos, no se van a desgastar, todo con un criterio sustentable. Habla de que tenemos 200 años de explotación en la pradera pampeana y no hay daños, pero sí ya los hay, y ahora con el paradigma este de la agricultura industrializada, de los pools de siembra, el monocultivo, este proceso se ha acelerado notablemente. Si nosotros volviéramos al esquema que tantas veces mencioné, de una producción mixta, agricultura, ganadería con praderas y lechería también, y la familia viviendo en el campo, de alguna manera tendríamos una producción sustentable y la pradera pampeana podría seguir eternamente siendo sustentable. Pero acá habla de la siembra directa, como una solución, que no es tal, porque la siembra directa significa sembrar directamente sobre el rastrojo de cultivo anterior y no remover el suelo. Bueno, eso tiene sus ventajas, porque no se rompe la estructura, no hay procesos erosivos, pero tiene la desventaja que para combatir las malezas, como no hay un laboreo, se requieren herbicidas, fundamentalmente el glifosato. La siembra directa nació casi paralelamente con el glifosato. Y bueno, como ya sabemos, eso afecta, o sea que tiene sus pros y sus contras. Bueno, acá viene la primera pregunta, reflexiona en función de las propiedades estudiadas del sistema ecológico, del ecosistema, comunidad, interacciones poblacionales, redes tróficas, flujos de energía. Ustedes sabrán lo que es una comunidad, conjunto de individuos de diferentes especies o conjunto de poblaciones de diferentes especies. Interacciones estuvimos hablando en la clase, en la primera parte. César habló de interacciones poblacionales de interés agronómico. Quería aportarles que dentro de las vaquitas sí son depredadores y son insectos benéficos. Ustedes acuérdense que hay una que es roja, que se llama Ciclonera sanguínea, otra que es Adalia bipuntata, que tiene 2 puntitos, hay otra que tiene fondo negro y puntitos blancos, Eriopis. También hay crisopas, y también hay chinches fitófagas. Hay 2 clases de chinches, chinches benéficas para el hombre. Hay 2, una, la chinche de escudo, creo que, no recuerdo su nombre, pero se llama chinche de escudo porque tiene 2 escuditos. Esa, cuando uno quiere hacer control integrado de plagas, entra en la cuenta como benéfico. Son del género, las chinches estas son de los géneros Orius y Podisus. Hay 2 o 3 Podisus que son benéficas. O sea que no todas las chinches son perjudiciales. La que ustedes conocen es la chinche verde. La chinche de alfalfa es así, porque chupan, succionan la savia. Pero estas otras no, comen pulgones, comen moscas blancas, comen arañuelas, estos 2 géneros de familias que están presentes, o estaban, ¿no? Si ustedes van al campo y hacen con una red entomológica, van recogiendo que ahí van a aparecer los benéficos, porque generalmente son de pequeño tamaño. Estas chinches hasta hace 20, 15 años atrás aparecían. Ahora yo no lo sé porque no he ido, pero creo que no. Pero aparecían estas y aparecía crisopa, aparecía eriopis, las vaquitas y demás. Eso contribuye a la sustentabilidad. Bueno, interacciones ya saben todas las que hay. Redes tróficas, todo ecosistema que se precie de tal tiene que tener una red trófica, no una cadena lineal con una especie que consume, otra que produce, otra que descompone. No, son varias que consumen diferentes cosas y otras que degradan diferentes sustratos. Bueno, si vemos eso desde el punto de vista de los recursos naturales, a nosotros, ¿qué nos va a interesar desde esa concepción productivista, extravista, desde ese extractivista, desde ese paradigma, ¿no? Y lo vamos a ver como una fuente de que nos tiene que entregar producción y biomasa a cualquier precio, si lo vemos desde ese punto de vista. Si lo vemos desde el punto de bien natural, vamos a tener una concepción que la vamos a sacar desde el punto de vista de
la utilidad para el ser humano, lo vamos a ver como un bien de la naturaleza para todo el funcionamiento de la biosfera, y vamos a tratar de conservarlo. Por eso la importancia de erradicar el concepto de recurso natural y ir a bienes naturales, porque así nos alejaríamos de este antropocentrismo, que nos creemos el centro del universo, y no somos un integrante más de la biosfera, y que lamentablemente estamos haciendo mucho daño a ella. Todavía es bastante benigna con nosotros. Bueno, las debilidades que presento son las que yo les comenté, que no se asegura la sustentabilidad, y las limitaciones, bueno, serían hasta cuánto podemos explotar el sistema sin que colapse, sin cambiar el rumbo de la sucesión. Por eso, visto desde el punto de vista de recursos naturales, ahí lo vamos a ver como algo al cual le podemos sacar lo que más podemos, que es la visión que actualmente tiene la mayoría del agro argentino y de las políticas a las cuales se orientan. Los que trabajan en el campo, los que tienen campo, de alguna manera, están enmarcados dentro de una cuestión social, política y económica, y van a ser actores en función de las reglamentaciones y límites que le pongan. Digamos que sería el eslabón más débil de esta cadena. Van a quedar entregados a estos pools de siembra, a estas multinacionales, con este paradigma productivo que aún está vigente. El paradigma agroecológico está pugnando por entrar, pero falta. Todavía tiene que ocurrir mucho para que se imponga el paradigma agroecológico. Bueno, los servicios ecosistémicos no son los ecosistemas solamente no presentes. La 2, perdón. Busque información acerca del correcto manejo de algún tipo de sistema o subsistema ecológico, manejo, gestión sostenible, sustentable, buenas prácticas, descríbalo. Bueno, acá busque información acerca del correcto manejo. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo, y que ya los debo haber cansado con el ejemplo, que es el que yo viví y el que conozco, y que aún todavía en algunos lugares de mi zona perdura, que es el esquema mixto, de agricultura mixto. Este es el mejor de agricultura y ganadería, con alternancias, y con productos de huerta y productos de granja en general. Fíjense que todo lo que se produce en la granja se puede utilizar como abono orgánico. Durante el periodo de las praderas el suelo se recupera, descansa, el animal retorna vía el bosteo a los nutrientes al suelo, los que sacó. Ese sería un ejemplo de manejo sustentable. Lo puede haber en horticultura, de un hecho, hay bastantes ejemplos. Todas estas granjas que están produciendo agroecológicamente en el Cordón de la Plata, hay algunas cuantas que se están inclinando por esta tendencia. En Luján hubo un intento de, incluso todavía está en vigencia, pero con poco éxito, de enfocarla hacia una producción agroecológica. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre producción agroecológica y producción orgánica? Ojo, porque siempre se está diciendo, este producto es orgánico, este producto es de origen agroecológico. Tienen algo en común ambas producciones, pero tienen algunas cosas diferentes, unas cuantas, diría yo. Nadie se preguntó por qué a veces dicen orgánico, por qué a veces dicen agroecológico. Bueno, el orgánico es un sistema de producción en el cual, como bien dice, no se utilizan pesticidas de síntesis, sí se utilizan fitosanitarios de origen natural. Pero el orgánico, el productor orgánico, sigue un protocolo, una certificación, tiene una empresa certificadora que va, visita el campo, lo inspecciona y tiene que seguir ese protocolo. Se asegura la empresa que va a poner su sello y que ese producto está libre de contaminantes, de contaminación. Y el orgánico puede ser una gran extensión y un monocultivo.
Por ejemplo, qué sé yo, sandías orgánicas, manzanas orgánicas, que las hay, unas grandes extensiones con esos frutales. Y eso es orgánico, porque no controlaron las plagas con insecticidas, con fitosanitarios de síntesis. Pero en la agroecología es distinto. En la agroecología hay policultivos, ahí está el asunto. Y en el sistema agroecológico no tienen un sistema de certificación porque es muy caro. Y generalmente los productores son pequeños a medianos y no pueden acceder a ese sistema de certificación. Entonces se basa en la buena confianza entre consumidor y productor. Generalmente se conocen, las quintas están en el periurbano, entonces la gente va, mira, habla con el productor, hay un diálogo y compra el producto. Y bueno, siguen una serie de pautas, por supuesto no usan insecticidas, pero utilizan policultivos, cultivos que atraen a benéficos. En franjas los van cultivando y no solo cultivan, por ejemplo, frutilla, por ahí intercalan frutilla, una fila de frutilla, repollo, zanahoria, coliflor. Bueno, si la frutilla no va tanto con el coliflor, pero bueno, van intercalando productos de estación, pero tienen una producción diversificada. Aparte de eso, la producción agroecológica involucra aspectos sociales, culturales y antropológicos, e incorpora saberes ancestrales, cosa que la agricultura orgánica no. Simplemente no utiliza fitosanitarios, pero sus productos, como tienen una certificación, son muy caros y, como decíamos hoy, no están al alcance del productor. Bueno, ahí yo les di un ejemplo, pero ustedes pueden buscar. En huertas pueden encontrar muchos, pueden visitarlas. Hay una colonia ahí en Jáuregui, no, en Olivera, que produce, son varios productores que se nuclearon, ocuparon esa zona, ese predio, y producen agroecológicamente. Pero no tienen certificación porque no están en condiciones de pagar esos servicios. Bueno. Entonces los servicios ecosistémicos serían aquellos servicios, valga la redundancia, que nos brindan los ecosistemas y que no son tangibles directamente, que no los puedo sacar del ecosistema. Por ejemplo, la depuración del agua. Eso es un servicio de los ecosistemas, del suelo, que la hace filtrar, de los bosques que la retienen, y eso no se tiene en cuenta. La oxigenación, el reciclado, la captura del dióxido de carbono y la liberación de oxígeno. Eso es un servicio ecosistémico. Son servicios que se prestan a la naturaleza, pero que no son tangibles directamente, sino que si faltan me voy a dar cuenta, pero no puedo verlos, no puedo sacarlos, no puedo palparlos, no puedo explotarlos de alguna manera. Hago una lista de los procesos naturales que constituyen servicios ecosistémicos y elijo un caso real para ejemplificar. Bueno, la lista de los servicios ecosistémicos serían: contribuyen como refugio de la fauna, contribuyen a la biodiversidad, contribuyen a la purificación del ambiente, contribuyen a evitar la erosión de los suelos, contribuyen a la oxigenación, son secuestradores de carbono, por ejemplo los bosques, las selvas secuestran carbono. Bueno, pueden hacer un listado bastante amplio. Bueno, acá viene el tema de lo económico. Acá vamos a decir que el hombre todo le quiere poner un valor económico, y a los servicios ecosistémicos también le ha puesto un valor económico. Hay toda una serie de técnicas y teorías
cuando uno estudia agroecología hay una materia que es, por ejemplo, valoración de los recursos económicos, de los servicios ambientales. Bueno, pero no están muy de acuerdo en cómo se lo valoraría. Por ejemplo, muchos proponen que si se quiere valorar un recurso económicamente, por ejemplo, el lago Nahuel Huapi y todo su entorno, yo le quiero poner un valor económico y es difícil. Entonces lo que hacen una encuesta y preguntan cuánto estaría dispuesto la persona para viajar, para conocer ese ecosistema. Y ese es el valor económico que le ponen, con fórmulas matemáticas y demás, le ponen ese valor económico. Dicen, bueno, el Parque Nacional Nahuel Huapi tiene tanto valor económico porque hay tanta gente dispuesta a ir. Las Islas Galápagos tienen un valor económico porque pueden entrar tantas personas. No pueden entrar, está cuantificado. Machu Picchu tiene un valor económico también, que son la cantidad de gente que pueden entrar a visitar. No es como antes que entraban todos porque iba a desaparecer. Antes cualquier turista que quería ir iba, tomaba el tren y llegaba a Machu Picchu. Ahora no, ahora está hay cuotas, hay que anotarse y esperar. Bueno, ese sería el valor para este recurso escénico, panorámico, como lo quieran llamar. Y otra forma de ponerle valor es el valor que costaría reponer el servicio que ese ecosistema prestaba y lo dejó de prestar porque el hombre lo alteró. Hay un caso que es paradigmático, que es en las montañas Catskill, creo, no sé si lo estoy pronunciando bien, que están cerca de Nueva York, y el lago la represa del lago de Delaware. Hay un río que se llama Delaware, o Delaware, no sé bien cómo se pronuncia tampoco. Entonces la ciudad de Nueva York estaban contaminados estos recursos, ¿no? Entonces el lago y el río y los bosques dejaron de prestar el servicio de purificación del agua y las autoridades de Nueva York tuvieron que comenzar a potabilizar el agua que provenía de ahí. Entonces se dieron cuenta que potabilizar el agua, por un ejemplo, pongámosle para lo que necesitaban, tenía un costo de 7.000 millones de dólares. Y si dejaban que el ecosistema la purifique, preste ese servicio, para mantenerlo, para pagarle a los productores que no pulvericen, que no apliquen fitosanitarios en las zonas de siembra, les costaba 1.000 millones de dólares. Entonces optaron por ese costo menor. Bueno, ya ven que el costo de ese servicio era 7.000 millones de dólares, no sé si por año o por mes, pero era un costo impresionante. Bueno, nosotros no estamos haciendo eso, lamentablemente, ni siquiera le ponemos valor. El valor que tendría los acuíferos, la freática, por ejemplo, sería el costo que hoy tenemos de comprar bidones. Se multiplica el costo de un bidón, que es 200 pesos de 20 litros, por la cantidad de habitantes que tiene una ciudad. Un habitante consume 20 litros por semana de agua para beber solamente, más o menos, y bueno, y ahí tienen el costo del servicio que se perdió. Si las autoridades harían esa cuenta, pero el servicio se remediaría, se restauraría, ese servicio ecosistémico que perdimos en La Pampa, como ya tantas veces mencioné. Pero claro, como esa externalidad no la paga el Estado, porque el agua que ofrece es solamente para lavar y para eliminar desechos cloacales, lo externaliza y lo pagan los habitantes de cada ciudad. Los habitantes no se dieron cuenta todavía de eso, o si se dan cuenta no reaccionan. Si hubo una comunidad que es la ciudad de 9 de julio, la ciudad de 9 de julio
le inició un juicio a ABSA, que es la empresa proveedora de agua provincial, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, porque el agua estaba contaminada. Lo pudieron demostrar, les costó años a la Asamblea Ambiental, les costó años. Ganaron juicios y los juicios apelaban, las mismas autoridades apelaban y que estaban cajoneados, hasta que llegó la resolución definitiva y la justicia obligó al Estado bonaerense a prestar agua potable a todos los habitantes de esa ciudad, a darles el bidón. Pero porque hubo una comunidad consciente y que luchó con esfuerzo privado hasta el final. No se entregó, como otras comunidades siguen ese ejemplo, pero el Estado los frena. Es una lucha muy desigual. Cuando el Estado tenga que prestar el servicio, ahí se va a dar cuenta el costo que está pagando. Mientras no lo preste, en las escuelas y en los hospitales hay grandes bidones de agua. Eso que está indicando, la misma empresa de agua pero lleva bidones. Eso que está indicando, que el agua que ellos proporcionan no es apta para el consumo humano. Bueno, pero como ustedes saben, las necesidades de la población pasan por qué comer un día al otro, en muchos casos, y entonces el agua pasa a ser un problema menor. Bueno, el objetivo de la conservación no es atesorar, sino mantener el sistema sustentable para las generaciones actuales y para las generaciones futuras. Bueno, acá le hace una relación entre estabilidad, resistencia y resiliencia. Acuérdense que estabilidad era permanecer constante frente a perturbaciones, resistencia era presentar siempre el mismo estado a pesar de perturbaciones, y resiliencia era la capacidad de volver después de una perturbación a su estado natural. Bueno, eso lo pueden leer. Ahí está toda la explicación. Objetivo de la conservación, restauración, remediación, también lo pueden encontrar, remediación, rehabilitación y recuperar el servicio. Son todos términos que se utilizan mucho en ciencias ambientales, ¿no? Por ejemplo, donde hubo pozos petroleros, se realiza un proceso de remediación, se ponen especies que pueden anular la contaminación que tuvieron todos esos terrenos y demás. La 4. ¿Cree usted que en Argentina existe una política y se trabaja para la conservación de la naturaleza? Si hay instituciones con gente trabajando en ese sentido, ¿bajo cuál o cuáles enfoques lo harán? ¿De recursos naturales, de ecosistemas, de sostenibilidad, de paisaje, sin ninguno en particular? Bueno, quisiera la opinión de ustedes. La mía ya la tengo y bien clara, pero no sé ustedes. No quiero contaminarlos con mi opinión. ¿Y hay alguien? Una política a nivel país, no, o si no creo que las cosas no No estarían como están existe. ahora. Exactamente, lamentablemente no existe una política a nivel país, una política de Estado. En la conferencia de Glasgow sobre el cambio climático, que ocurrió hace poco, el presidente se comprometió a no deforestar, bueno, un montón de cosas que no va a poder cumplir, ni va a poder controlar. Bueno, de alguna manera quiso tener una política ambientalista, pero por la galería, para decirlo ahí. Pero en la práctica no se ven que esas políticas existan, al contrario, se deforesta cada día más. En Salta es todos los días, en Chaco es todos los días, no es entonces no hay una política
de parte del Estado, en todos los gobiernos, y se pone al frente de las secretarías de ambiente o de los ministerios a gente que no tiene nada que ver con la cuestión ambiental, que no conoce nada de la cuestión ambiental, no se ponen expertos, pero sí hay instituciones que están trabajando en ese sentido. Greenpeace es una de ellas. Greenpeace trabaja en eso, y hay otras organizaciones acá en Argentina, no de nivel internacional, de nivel local. Las asambleas ambientales de las ciudades están trabajando en eso, pero en forma descoordinada. Las maestras que se asociaron por pertenecer a escuelas rurales fumigadas trabajan en eso, pero no hay una política de sustentabilidad, de sostenibilidad de los sistemas productivos, porque si la hubiera, no existiría la agricultura industrializada, el paradigma ese no existiría, estaríamos con producciones agropecuarias diversificadas. Y algunos están pidiendo la ley de bosques. El otro día hubo una marcha en el Congreso, el otro día, en febrero, muy, muy interesante, para pedir que se reglamente o que se sancione, ya ni sé, pero para evitar que se siga deforestando, pero los intereses son contrapuestos, y siempre triunfa la deforestación. Por más que Salta diga lo que diga, la realidad marca eso. Y los resultados se ven a la vista después por las avalanchas, por las erosiones de suelos que no están adaptados para la explotación. Se colmatan los ríos con los sedimentos que va acarreando. No hay una política, y muchas organizaciones trabajan en función del paisaje, no deteriorar, conservar, pero en función de una producción agrícola sustentable, no trabajan. Y muy poca gente se da cuenta de eso, de bregar por un nuevo paradigma agropecuario. Como vuelvo a decir, las necesidades de la gente pasan por otras cosas en estos momentos, lamentablemente. Entonces, el ambiente es lo que menos interesa. Bueno, acá les pide que visite estos dos sitios. Yo los visité, y para evaluar la sustentabilidad, en qué estado está un ecosistema, en su avance hacia un proceso agroecológico, o un cambio de paradigma agrícola, se necesitan indicadores. Indicadores son números que reflejan el estado. Por ejemplo, el ingreso, el Producto Bruto Interno es un indicador, el ingreso per cápita es otro indicador, el nivel de alfabetización es otro indicador, el nivel de escolaridad es otro indicador. Hay indicadores de origen, sociales, económicos, antropológicos. Van a haber varios indicadores y tienen para entretenerse bastante. Esto lo publicó, es una página de la Secretaría de Ambiente, tengo entendido, porque ahí dice ambiente.gov.ar. Y lo mismo en la otra, hay otra página. Yo en la segunda no pude entrar, me decía que no estaba habilitada, ustedes prueben. Entonces ahí, lo que sepan, que les va a mostrar indicadores. ¿Qué indicadores se pueden utilizar para caracterizar un ecosistema? Cuando se inicia un proceso de producción agroecológica, se debe partir de ver en qué estado está. Entonces se miden indicadores. Hay muchísimos más indicadores. Es un número que reúne mucha información. Y después se va evaluando la transición hacia la producción ecológica en función de cómo esos indicadores van evolucionando, y se vuelve a reprogramar en caso de que los indicadores no den bien o no estén de acuerdo a lo que deberían dar. Sirven son como el termómetro, como la temperatura y el termómetro, ¿no? Miden la temperatura y de ahí podemos deducir, o como los análisis que ordenan los médicos, pueden deducir el funcionamiento del organismo. Analice el siguiente mapa. Bueno, esto es la superficie de reservas. Esto lo van a tener que hacer ustedes. Acá tienen el mapa. Y si es suficiente o no con respecto a la superficie general del país.
Bueno, esta es la guía número 8, como ustedes verán, es cortita, es linda para leer, es una guía que por ahí requiere un trabajo, un esfuerzo más mental para leerla, pero no es tan fácil de digerir como la guía anterior, por lo menos para mi juicio. Pero no piensen que se les va a preguntar los acuíferos y demás Igual, cosas. ¿Eh? igual no es la misma guía que tenemos nosotros en la plataforma, porque yo Ah, la vi y estoy viendo que las preguntas cambian, no son las mismas. como si yo la bajé de la plataforma, esta guía. Creo, va. Yo tengo otras preguntas. A ver, léemelas, por favor. Quizás yo bajé quizás yo abrí una de las mías que tenía en archivo. Y es verdad, por ahí no es la de la plataforma. La abrí varias veces. Léeme las que son diferentes, a ver. O lee en voz alta para que nos enteremos todos. A ver, ahí.